Bien, ahora que ya tenemos una idea un poquito más conceptual o intuitiva de lo que es el campo eléctrico, yo creo que ya podemos eh, abordar este tema desde un punto de vista un poquito más formal. Aquí tenemos la definición del campo eléctrico. Recuerden que cuando en una expresión matemática encontramos este símbolo de 3 rayitas, es una definición. No es nada más el campo es igual a la fuerza entre la carga, no, es la definición del campo, es la fuerza eléctrica que se siente en un punto del espacio por cada unidad de carga que se pusiera en ese punto. Por eso las unidades del campo eléctrico son newtons sobre coulomb. Bien, recuerden que el campo eléctrico lo definimos pensando en que la carga de prueba es una carga positiva, por eso el campo apunta en la misma dirección en la que apuntaría la fuerza si pusiéramos una carga positiva ahí. ¿Cómo sabemos que hay un campo eléctrico? Ya lo platicábamos en otro video. Existe un campo eléctrico en un punto del espacio si al poner una carga de prueba, ésta siente una fuerza. Por lo tanto, la fuerza que sienta esa carga que colocamos en ese punto, pues sería igual al campo eléctrico por la carga que estemos poniendo. Aquí viene una analogía con cómo calculamos la fuerza de atracción de la gravedad. Pues multiplicamos el campo gravitacional, los 9.8, por la masa que se pone en ese punto del espacio. Bien, si la fuerza eléctrica por la ley está dada por la ley de Coulomb, que recuerden ustedes que es la constante por el producto de ambas cargas entre el cuadrado de la distancia, pues cuando dividimos entre la carga de prueba, o sea, si una de estas dos cargas, una es la que lo produce y la otra es la carga de prueba, pues al dividir entre carga de prueba, simplemente quitamos esta de aquí y nos queda esta expresión para el campo. Esta R, vector unitario, espero que recuerden la notación que se usa para denotar los vectores unitarios, no es otra cosa más que un vector de magnitud 1, pero que contiene la información de la dirección del campo. Ahorita en los ejercicios les va a quedar claro cómo se determina la dirección del campo, o sea, el vector R unitario. ¿Qué pasa cuando tenemos varias cargas? Bueno, pues el campo que se provoca en un punto, el campo que se siente en un punto del espacio, es debido a todas las cargas. Y por eso sumamos las contribuciones de cada uno de esos campos. Miren, tenemos esta expresión. Si ustedes suman las contribuciones de diferentes cargas, podemos sacar de factor común esta K, la constante, pero tenemos que considerar cada carga con la distancia a la que se encuentra del punto en cuestión. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que les quede más claro. Miren, bueno, aquí está esta pregunta. Recuerden que siempre les recomiendo leerlas. Dice, una carga de prueba de valor 3 microcoulombs está en un punto donde un campo eléctrico externo es dirigido hacia la derecha con una magnitud de 4 millones, 4 por 10 a la 6 newtons sobre coulomb. Si la carga de prueba se reemplaza con otra de magnitud menos 3 microcoulombs, ¿qué le sucede al campo eléctrico externo en ese punto? No se ve afectado, invierte su dirección o cambia de un modo que no puede ser determinado. La respuesta correcta es el inciso A, no se ve afectado, porque el campo que se siente en ese punto del espacio se debe a otras cargas. Esta es la carga de prueba, esta es la que va a llegar a sentir. Es como si nos preguntaran que si cambiamos el costal, un costal de box que está colgando del techo, si lo cambiamos por otro costal, ¿a poco va a cambiar el campo gravitatorio? El campo de atracción de la Tierra que ejerce que hace que el costal sienta una fuerza hacia el suelo. No cambia el campo, cambia la fuerza, sí, pero ahorita estamos hablando de el campo. Bueno, miren, aquí viene un ejercicio con puras literales, no quieran
ponerle valores. Si quieren ponerle valores, ahorita les digo cómo lo pueden hacer. Pero tenemos aquí una carga positiva, acá tenemos una carga negativa, le llamamos Q1 y Q2. En algún punto del espacio, que aquí lo pusimos como P, queremos calcular el campo eléctrico total, el campo eléctrico neto, debido a las contribuciones de ambas cargas. Si acomodamos los ejes de manera que el origen quede alineado verticalmente con el punto, y entonces las cargas quedan a la izquierda a una distancia A y a una distancia B, el punto queda a una distancia Y, aquí está, a una distancia Y sobre el origen, pues entonces fácilmente podemos calcular tanto estos ángulos como estas distancias, que serían las hipotenusas de estos triángulos rectángulos. Y así es como la primera contribución al campo la podemos calcular como la constante por la carga 1 entre esta distancia al cuadrado. Pero esta distancia, les decía, es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, que es igual a la raíz de a cuadrada más y cuadrada. Entonces al elevar al cuadrado se quita la raíz y me queda esto. Esta es la magnitud de esta flecha que dice E1. ¿Ok? Lo mismo hacemos para el campo causado por la carga 2, que sabemos que va a ir dirigido hacia la carga 2 porque es una carga negativa, y si pusiéramos una carga de prueba se sentiría atraída hacia la carga negativa. Entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir la carga y la distancia. Y la distancia nuevamente lo calculamos con el teorema de Pitágoras. Me queda esta expresión. Es así como tenemos que sumar estos dos vectores, porque estas son nada más las magnitudes, pero tienen cierta dirección. Tenemos que sacar las componentes X y Y de estos vectores. Aquí lo tenemos, y aquí tenemos ya los vectores E1 y E2 expresados de manera, expresados en sus componentes cartesianas, la componente X y la componente Y. Miren, el campo E1 forma un ángulo que le llamamos φ, que es igual a este. Por lo tanto, yo puedo conocer el coseno de este ángulo, que sería el cateto adyacente A entre la raíz cuadrada, que es R1, la raíz cuadrada de A cuadrada más Y cuadrada. Aquí está. Coseno de φ. Y aquí y la componente vertical va a ser seno de φ. Lo mismo para el otro, chequenlo. Fíjense cómo esta componente es negativa, la componente Y, porque está dirigida hacia abajo. Pero ahí el ángulo que se considera es θ, obviamente. Sumamos por componentes, de manera que sumamos esto con esto, y es este rectángulo amarillo que está aquí, y el segundo rectángulo es la suma de esto más esto, que es negativo. Aquí está. Les decía, estos senos y cosenos los podemos expresar en términos de los catetos y las hipotenusas. O sea, nomás voy a hacer uno. Coseno de φ sería, este es φ, el coseno sería A, cateto adyacente, entre hipotenusa, entre raíz de A cuadrada más Y cuadrada. ¿Sale? De manera que esto bien podría escribirlo como Q1 por A entre la raíz de esto mismo. O lo que es lo mismo, al multiplicar este factor por esa raíz que tendríamos aquí, me quedaría todo esto A cuadrada más Y cuadrada elevado a la 3 medios. Porque esto está elevado a la 1 y acá lo tengo dentro de una raíz, que es elevarlo a la 1 medio. Se suman los exponentes, 1 más 1 medio a la 3 medios. Bien, ahora me piden que evaluemos el campo eléctrico en el punto P, que es el caso especial cuando las cargas son iguales y las distancias A y B son iguales, o sea, cuando está acomodado de manera simétrica el sistema. Se hace lo mismo, nomás que aquí los ángulos coinciden, y nos vamos a dar cuenta que las componentes Y se anulan, y entonces solamente vamos a tener la componente X multiplicada por 2, claro, porque sumamos dos contribuciones iguales.
Ahora sí, fíjense que aquí ya está expresado el coseno de teta, como habíamos dicho nosotros. ¿Lo ven? Y al sustituir en esta expresión, me queda en el denominador ese factor elevado a la 3 medios que les decía hace un momento. Esto que tenemos aquí es lo que se conoce como un dipolo eléctrico, que son dos cargas iguales en magnitud, pero de signos opuestos, separadas una cierta distancia. Cuando estamos muy lejos de este sistema, muy lejos, en el infinito, bueno, cuando la distancia tiende al infinito, pues yo lo que veo es simplemente un sistema neutro, porque tengo una carga positiva y una carga negativa. Pero cuando me voy acercando, cuando estoy a una distancia, ojo, muy grande comparada con la distancia que los separa, pero no tan grande de manera que todavía se sientan los efectos. O sea, si la distancia a la que estoy es muy grande, pues ya no sentiría los efectos eléctricos. No, me acerco un poco, pero no tanto. De manera que si alcanzo a distinguir, digamos, la forma del sistema, o sea, si alcanzo a ver de lejos dos puntitos, uno positivo y uno negativo, y sí siento los efectos eléctricos. El campo eléctrico, debido a un dipolo, o sea, el efecto combinado de una carga positiva y una negativa, se reduce a una expresión que depende de la distancia al cubo, ya no al cuadrado, como lo dice la ley de Coulomb. Es decir, el hecho de que se cancelen los efectos de repulsión y de atracción, porque tengo una carga positiva y una negativa muy cerca una de la otra, hace que la intensidad del campo disminuya más rápidamente. De manera que si ahora me alejo al doble de distancia, el campo no se reduce a la mitad, ni se reduce a la cuarta parte, como lo dice la ley de Coulomb, se reduce 8 veces, porque el 2 al cubo es 8. ¿Ok? Acabamos de ver cómo es el campo cuando tenemos varias cargas. Sin embargo, cuando tenemos una distribución continua de carga, es decir, cuando tenemos tantas cargas, tantos electrones, es muy tedioso, o sería muy tedioso, calcular el campo eléctrico en un punto del espacio, porque yo tendría que sumar la contribución de uno por uno. Miren, vamos a ver esta simulación, esta de aquí. Aquí está. Este puntito amarillo es un sensor. Entonces yo tengo una carga positiva aquí en el espacio y yo puedo calcular o sentir, pues con este medidor de campo que tengo, yo puedo sentir cuánto vale el campo en diferentes puntos del espacio. Mientras me acerco, el campo adquiere valores muy grandes, me alejo y el campo rápidamente decrece. ¿Por qué decrece? Con el cuadrado de la distancia, recuerden. Bueno, y si tengo otra carga por ahí, como el sistema que veíamos ahorita, si calculamos el campo en algún punto intermedio, solamente tiene contribución horizontal, como lo pueden ver aquí ustedes. Este es el ejercicio que acabamos de hacer. Muy bien. Yo me puedo poner en cualquier otro punto y puedo ver cómo se comporta el campo. Bien. Este es el ejercicio que hicimos antes. Una cosa así. Bueno. Pero, ¿qué pasa si lo que yo tengo es un globo cargado, por ejemplo, en donde tengo muchos electrones en su superficie? Imagínense que está la superficie del globo y todos estos electrones están ahí en la superficie. Y entonces, si yo les pregunto, ¿cuánto vale el campo eléctrico en algún punto del espacio debido a este globo cargado? Por ejemplo, aquí. Ustedes tendrían que calcular el campo de este y luego ahí con toda la trigonometría que implica, ¿no? Porque hay que sacar las componentes, más
el campo de este, más 2, 4, 6, 8, 10 tenemos aquí. Y si tenemos miles de electrones, ¿qué hacemos? Bueno, pues en este caso lo que hacemos es considerar que es una distribución continua de carga. Y entonces vamos a pensar en que en lugar de sumar, lo que vamos a hacer es cuadricular el objeto. En este caso es una papa cargada o no sé qué sea. Lo cuadriculamos y vamos a considerar cada cubito como si fuera una carga. O bien, si fuera el globo del que estoy hablando, pues agarraríamos un marcador, cuadriculamos la superficie del globo y cada cuadrito, cada parcela que queda, sería una carga puntual. Entonces tendríamos que sumar las contribuciones, como acabo de decir en la animación que estábamos viendo. Pero si ahora hago que el tamaño de esas parcelas tiendan a 0, y por lo tanto el número de parcelas tiende a infinito, pues esa sumatoria se convierte, ustedes bien saben, en una integral. Y entonces en lugar de sumar vamos a tener una integral, y esta integral me va a dar el valor del campo eléctrico en un punto del espacio. Cuando la carga tiene una distribución en un volumen, por ejemplo una papa cargada, un panqué, una pelota de esponja que está cargada uniformemente, pues entonces hablamos de una densidad de carga volumétrica y hablaríamos de cuántos coulombs por metro cúbico hay ahí. Si la carga está distribuida en una superficie, como en el globo que se queda en la superficie, hablaríamos de cuántos coulombs por metro cuadrado tenemos ahí, y entonces lo denotamos con la letra griega sigma. Y cuando tenemos una densidad de carga lineal, por ejemplo un alambre cargado, pues entonces hablamos de densidad lineal de carga coulomb sobre metro y usamos la letra griega lambda. De manera que para hacer esta integral, este diferencial de carga lo vamos a escribir de esta manera: densidad por diferencial de volumen o densidad superficial, densidad volumétrica por diferencial de volumen, densidad superficial de carga por diferencial de área o densidad lineal por diferencial de longitud. Vamos a hacer algunos ejemplos de esto para que les quede más claro. Pero el que quiero revisar aquí es muy sencillo. Es un alambre cargado. Fíjense bien, quiero calcular el campo en este punto del espacio. Ahí ubico el origen. Y luego hay un alambre cargado de longitud L puesto a una distancia A de este punto, que está, digamos, tendido horizontalmente, ¿no? Coincide con el eje X. Pues bien, para calcular el campo eléctrico aquí en este punto, lo que tengo que hacer es la integral que vimos arriba. Aquí está. En vez de calcular de un solo jalón el campo, lo que vamos a hacer es primero determinar la contribución de cada pedacito de carga, de cada diferencial de carga. Esto que estamos haciendo aquí es como si hiciéramos esto, miren. Como si agarráramos, yo quiero calcular el campo eléctrico en este punto del espacio, y luego va a haber una carga aquí a una distancia A, y luego a eso le vamos a sumar la contribución de la carga que sigue, y la que sigue, y la que sigue, y así, etcétera, 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 hasta que llego al final del alambre. Y cuando sume todo eso, y al sumar todo eso, o sea, cuando integre eso, voy a tener el valor del campo en ese punto. ¿Sale? Entonces, ¿con cuánto contribuye una de esas carguitas que dibujé? Pues con esto. dQ, o sea, el pequeño diferencial de carga que estoy considerando, agarro el alambre, le hago muchas rebanaditas, una rebanadita cualquiera. Fíjense bien, para hacer esto, nunca agarren una de los extremos, siempre agarren una del medio, tampoco del mero centro, una por ahí en medio, ¿sale? Porque si no, los puede engañar la simetría del problema. Cuando hagan más ejercicios se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Bueno,
este diferencial de carga está a una distancia x del origen, que es el punto que me interesa, y entonces escribo así la contribución del campo, es su carga, diferencial de carga, entre x cuadrada. Pero les decía, cuando es una distribución lineal de carga, el dq se cambia por lambda por el diferencial de longitud. ¿Cuánta longitud agarré? Un pequeño diferencial de x. Y eso hace que ahora sí tenga todo en términos de x y ya puedo hacer una integral. Porque si yo aquí ponía el símbolo de integral, no tengo una expresión que depende de q, porque es una integral y hay un diferencial de q. En cambio ahora hay una integral y hay un diferencial. Hay x en la expresión y hay un diferencial de x. Bien, esta es una integral definida. ¿Cuáles son los límites de la integral? ¿Desde qué valor de x? ¿Cuál es el primer valor de x que voy a considerar? Es decir, ¿cuál es la primera carga que voy a considerar? Ahora sí, va a empezar aquí, que está a una distancia a, y va a terminar acá, que este punto está a una distancia, no se confundan, no es L, es L más A. Entonces la integral va desde A hasta A más L. Desde A hasta A más L. Bueno, hasta L más A. Hacemos la integral de esto. X a la menos 2. Ustedes saben que es X a la menos 1 entre menos 1. Por eso es ese signo negativo. Evaluamos en L más A. Evaluamos en A. Con el signo negativo se hace positivo. Esta expresión evaluada me queda así. Y si hacemos aquí poquita talacha con estas fracciones, se reduce a esto la expresión. Y ese es el valor del total del campo eléctrico que provoca todas esas cuentas de ese rosario que pusimos, todas esas contribuciones de esos diferenciales de carga, el campo que provoca ese alambre. Les pido que revisen estos ejemplos. Tiene aquí un anillo cargado, también es una distribución lineal de carga. Y se calcula el campo en un punto sobre el eje del anillo. Y luego con muchos anillos podemos construir un disco. Calculamos también el campo. Y listo. Revisen esos ejemplos por favor y me preguntan si tienen dudas. El último tema del capítulo que me gustaría revisar es este, que habla de las líneas de campo eléctrico. Miren, hace rato que yo hacía el dibujo. Le pongo una carga por aquí y pongo otra carga por acá. Entonces yo quiero saber para dónde va el campo aquí, por ejemplo. Va para allá, ok. Y el campo aquí, hacia allá. Y en otro punto, hacia allá. Además el tamaño de la flecha denota la magnitud del campo, ¿lo ven? Esas flechas que acabamos de pintar no nos dan una idea. Bueno, nos dan una idea así muy clara del campo en ese punto, pero no nos dan una idea muy clara de cómo sería el campo en cualquiera de estos otros puntos. En lugar de hacer eso, es más conveniente trazar lo que conocemos como líneas de campo. Tengo una carga aquí, tengo otra carga ahí, tengo otra carga acá, y entonces trazamos las líneas de campo. Y las líneas de campo son líneas que salen de las cargas positivas y terminan en las cargas negativas. Salen de las cargas positivas y terminan en las cargas negativas. Si ahora trazamos el campo eléctrico en cada punto del espacio, en diferentes puntos, nos vamos a dar cuenta que la dirección del campo coincide con cada una de esas flechitas que están dibujadas. Y no el tamaño de la flecha, solamente la dirección. Ok, ¿qué quiere decir? Que entonces, déjenme quitar esto. Quiere decir que estas flechitas lo que nos señalan es la dirección del campo eléctrico en cada uno, en diferentes puntos del espacio. El trazar esas líneas sí nos da una idea de cómo es el campo en todo el espacio que rodea estas cargas. Bueno, por lo menos de la dirección. Pero aquí vemos que están dibujadas de manera más tenue en puntos distantes donde el campo es más débil y con
más color cuando son puntos cercanos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si fueran dos cargas positivas? Esa es una sola y aquí. ¿Qué pasa con el campo aquí en medio, donde se cancelan los efectos de estas dos cargas? Déjenme poner otras acá. Y aquí. Si se fijan, hay una región ahí donde desaparece la flechita. Ahí está. Y si ponemos el sensor ahí, pues ahí desaparece el campo, ¿no? Más o menos por ahí. O lo podemos hacer con 3 cargas o como sea. Bueno, siempre cualquier sistema tendrá puntos en donde el campo eléctrico vale 0. Bueno, no todos. Algunos, los únicos puntos donde vale 0 el campo es en el infinito, pero cuando hay distribuciones de carga así con cierta simetría como estas, va a haber puntos en intermedios donde el campo valga 0. Pues bien, lo que les quiero decir es que las flechas nos indican la dirección del campo eléctrico en diferentes puntos del espacio. Pero ¿cómo puedo saber la magnitud? Pues es muy fácil en realidad. Aquí obviamente el graficador nos hace el favor de pintar más, les decía ahorita, más tenues las flechas cuando están más lejos. Pero una manera más útil todavía de hacerlo son las que conocemos como líneas de campo. Miren, las líneas de campo son líneas continuas, no son flechitas discontinuas como las que vimos hace rato. Son líneas continuas que salen de las cargas positivas, entran a las cargas negativas. La dirección del campo corresponde con, fíjense bien, la dirección de la recta tangente a la curva en ese punto. Las líneas de campo son líneas curvas. Quiere decir que si yo quiero el campo aquí donde estoy señalando, tengo que sacar la recta tangente a la curva y el campo apunta en esa dirección. Si yo estoy interesado en el campo aquí, como el ejercicio que viene arriba, el campo, la dirección del campo correspondería con la dirección de la línea tangente, de la recta tangente, que sería aquí completamente horizontal, y tendríamos un campo que apunta hacia la derecha, etc. La dirección del campo se lee de las líneas de campo como la dirección de la recta tangente a las curvas. Ok. Y la magnitud, una idea de la magnitud del campo en esa región del espacio, me lo da el número de líneas de campo por unidad de área. O sea, ¿qué tan amontonadas están las líneas? Aquí en la vecindad de esta carga veo que están muy amontonadas las líneas de campo. Acá lejos están más separadas. Esto me da una idea de que el campo acá es más débil que acá. ¿Ok? Y mediante las líneas de campo entonces podemos representar de manera muy simple, muy intuitiva, campos eléctricos, sin necesidad de estar calculando el campo en muchos puntos del espacio, que sería lo que yo hice acá al poner un sensor aquí, y luego otro sensor acá, y luego otro por acá, etcétera, ¿no? Pues es mucho más cómodo trazar las líneas de campo eléctrico. Bueno, aquí en esta imagen viene un ejemplo que ustedes pueden hacer fácilmente. Tenemos dos objetos cargados y esto que vemos aquí es aceite. No, a ver si dice aquí. No, nomás dice pequeñas partículas suspendidas en aceite. Esas pequeñas partículas pueden ser, por ejemplo, té de manzanilla. Abran un sobre de té de manzanilla o espolvoreen orégano en aceite. Cualquier polvito así orgánico les funciona para este experimento. Y se ven muy bonitas las líneas de campo. Y de hecho pueden dibujar líneas de campo de diferentes sistemas cargando con diferentes signos o con diferentes formas también, porque pueden poner aquí un objeto plano, un objeto alargado y ver cómo son las líneas de campo. Bueno, les voy a poner un ejercicio ahí en la página, en la plataforma, para que ustedes tracen las líneas de campo de diferentes sistemas. Lo último que quiero señalarles es que miren,
el número de líneas de campo que salgan o entren a una carga debe ser proporcional a la carga. Por ejemplo, si aquí tenemos una carga 2Q, no sé, 20 nanocoulombs, y esta es menos Q, o sea, esta es menos 10, y esta es el doble de 10, 20, pero positiva. El número de líneas de campo que salgan de aquí tiene que ser el doble de las que entran acá, para que el dibujo represente bien lo que está sucediendo. Y entonces, si tenemos que de aquí salen, ayúdenme a contar, 3, 6, 8, 16 líneas, entonces solamente la mitad, 8, van a llegar a esta. Y las otras 8 se van, quién sabe a dónde. Es decir, físicamente, ¿qué significa? Que a esta partícula le faltan, no sé, 20.000 electrones. Por eso tiene una carga positiva, porque le faltan electrones. De esos 20.000 que le faltan, 10.000 están aquí. Y los otros 10.000 no sé dónde estarán. Bueno, estas líneas señalan que en algún punto del espacio está esa carga negativa que complementa la carga positiva que nos está sobrando. Muy bien. Viene al final una sección que no quiero detenerme en ella. Solamente les digo rápidamente que si cuando ponemos una partícula cargada en un campo eléctrico siente una fuerza, pues esa fuerza es capaz de provocar una aceleración. Aceleración que es, ya sabemos, según la ley de Newton, directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa de la partícula. Si el campo es constante, la carga y la masa de la partícula también son constantes, entonces tendríamos un sistema con aceleración constante. Y ya sabemos, ojo, cuando el campo es constante me refiero al campo vector. Eso quiere decir que es su magnitud y su dirección. Y entonces si la magnitud del campo es constante y la dirección del campo es constante, me va a dar una aceleración constante, tanto en magnitud como en dirección. Y ustedes ya saben cómo se mueven los cuerpos sometidos a un campo con aceleración constante, el campo de la gravedad. Tenemos un sistema en donde la aceleración apunta siempre hacia abajo y siempre con el mismo valor. Y los cuerpos moviéndose ahí describen trayectorias parabólicas, pues de la misma manera, partículas cargadas en un campo eléctrico constante van a describir trayectorias parabólicas, como si estuvieran sometidas a la caída libre debido a la gravedad, tal cual. Tenemos aquí un problema de un electrón que es lanzado entre dos placas, una está cargada positivamente, otra negativamente. El electrón se siente atraído hacia la placa positiva, pero no va a caer así inmediatamente, porque lleva velocidad y entonces va cayendo, igual que una piedra que lanzamos horizontalmente cae debido a la gravedad. Bueno, pues en este principio se basan, podríamos decir que en este principio se basan algunos sistemas, algunos aparatos como el osciloscopio, para acabar pronto las pantallas de televisión viejitas, ¿no? Los cinescopios. Se lanzan electrones, se aceleran y luego se le aplica un campo que los desvía y dependiendo de esa desviación podemos hacer que golpeen la pantalla más arriba o más abajo, más a la izquierda, más a la derecha y que se forme la imagen que queremos. En realidad les estoy diciendo una mentira porque en esos aparatos los electrones no se desvían con campos eléctricos, se desvían con campos magnéticos, cosa que todavía no hemos visto, pero el principio físico es este mismo. Y bueno, con esto terminamos el capítulo. Aquí viene un pequeño resumen. Yo siempre les recomiendo que respondan estas preguntas, o sea, al final del capítulo vienen preguntas y problemas. Las preguntas nos dejan mucha comprensión de los conceptos. Y bueno, pues los problemas ya saben, ¿no? Es practicar los cálculos sobre todo. Yo les voy a decir qué preguntas, las preguntas todas, siempre les recomiendo que contesten todas. Y los problemas yo les voy a recomendar algunos y voy a hacer algunos videos donde yo resuelvo unos ejemplos. Si ustedes tienen alguna propuesta, me la dicen, me lo escriben aquí en los comentarios o me mandan un correo y me dicen. Y bueno, con esto terminamos este capítulo.
Espero les sirva para responder sus cuestionarios.